Mi nombre es Cristian Josué Galvis Uribe, estudiante de Derecho Romano. En el día de hoy voy a rendirles un informe sobre el libro de las lecciones del Derecho Romano del autor de Carlos Medellín, en las páginas de la servidumbre y los derechos reales pretorianos o más conocidos como instituidos. Quiero comentarles que la servidumbre, en una denominación general en el formato romano, quiere decir el ius in re alinea, que esto traducido quiere decir derecho real sobre una cosa ajena, que esto totalmente es en beneficio de un fundo o de una persona determinada. Él está clasificado en dos partes esenciales, que son los prediales y los personales. La definición de los prediales quiere decir que es un gravamen sobre un predio determinado. Se dividen también en dos clasificaciones, en urbanas y rústicas o rurales. También eran positivas o negativas. Ellos permitían que en una opción se abstenían de algo. Quiere decir que también pueden ser continuas o discontinuas, que pueden ser aparentes e inaparentes. De hecho, a lo mejor las servidumbres urbanas tenían una traducción al latín ius digni in mittendi. Estos son unas denominaciones que le daban en ese entonces a lo que eran las servidumbres urbanas. También vienen las personales. Las personales vienen lo que es el usufructo, el uso, la habitación y los servicios a los esclavos o de animales ajenos. ¿Qué quiere decir? Que el usufructo, según Justiniano, en sus pensamientos, era el derecho de usar las cosas ajenas y disfrutar sin alterar la sustancia. Y el titular del derecho usufructo se llama usufructuario y tiene dos elementos: el usus y el fructus. El uso es el derecho a usar una cosa ajena según su naturaleza y destino, sin derecho sobre los frutos. Y también lo que es la habitación, que también es un derecho de uso, pero que limita a la habitación de una casa, que pues también puede ser arrendada por el titular del derecho. En la parte de los derechos reales pretorianos o instituidos, encontramos unos contextos, lo que es la parte de la superficie, la efiteusis y la hipoteca, que la superficie está también dividida en varios contextos, pero principalmente el ius in agro vectigalis, que en la definición es el arrendamiento a perpetuidad que los municipios le daban a sus tierras sin un tiempo determinado, únicamente a voluntad. Encontramos la enfiteusis, que es el uso de poder plantar o sembrar. Este nació del arrendamiento de tierras incultas. Estas tierras las daban en arrendamiento a largo plazo, debían pagar como un canon de arrendamiento anual y también debían como pagar un impuesto a las casas, a las fincas que le daban para tenerlo. Un ejemplo muy sencillo es cuando uno tiene terreno. Ahorita en estos tiempos uno puede construir, uno construye, compra el terreno, la casa, pero la superficie siempre, el terreno siempre sigue siendo del municipio pues, donde se resida, y por eso el pago de los impuestos por hacer uso de ese predio. Tenemos también la hipoteca, que es el derecho real de accesorio como una casa o un inmueble destinado a garantizar el pago de una deuda, que es una opción también cuasi severiana o hipotecaria, conocida también como una posesión de las cosas grabadas y que en caso de no pagarse la deuda tiene una manera de prenda para luego poderse pagar. Pero este proceso también fue más adelante un poco evolutivo, porque aquella situación que podría hacerse indefinida, por lo cual vino a establecerse principalmente por un convenio entre las partes, que al construirse el gravamen
el acreedor se hiciera dueño de las cosas grabadas en caso de no ser pagado, enseguida se permitió convenir entre el acreedor y el deudor. ¿Qué pasa? Que en este caso de no pago, el acreedor pudiera vender las cosas grabadas para pagarse su precio o la deuda que tenía.